Buenos días o buenas tardes. ¿Cómo han estado? Deseando que la mano de Dios continúe extendida hacia sus vidas, hacia sus hogares, en el nombre precioso de Jesucristo. Tengo dos noticias, una buena y una mala. Les voy a dar la primera para que sigamos orando por los habitantes de este planeta, que Dios tenga misericordia y detenga la mortandad tremenda que hay. Hay más de 10 millones de contagios en todo el mundo del COVID-19. No nos detengamos en oración, amados hermanos. La América Latina es la más afectada. En nuestro país han habido hasta el día de ayer 26.381 muertos. No lo digo para escandalizarnos, porque todo está bajo el control de nuestro Dios. Él sabe. Allá en Apocalipsis 1 Él dice que Él tiene la llave de la vida y de la muerte. En el Evangelio dice que Él sabe aún cuando un pajarillo muere, cuando un pajarillo cae. Todo lo sabe Dios. ¿Sí? Yo nada más les comunico esto para que no dejemos de orar, que Dios tenga misericordia. Así como se ponía Moisés en la brecha, así como se puso Cristo en la brecha por nosotros, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ponernos en la brecha. Perdónanos, Dios. Perdónanos, ten misericordia, Señor. Y la otra, que es la buena, ya le puso mi esposa a ustedes en el WhatsApp. Una hermana de Warren, Arkansas, Isabel Escamilla. Hermanos, esta hermana es un milagro divino. Le han puesto más de 20 quimioterapias más por el cáncer, y el Señor la ha sostenido. Luego le vino, que pedimos oración, dos tumores que tenía
afuera del cerebro, la operaron. Pedimos oración por Isabel Escamilla, creo que usted se acuerda de esto. La operaron y ya cuando salió de la operación quedó paralizado todo su lado izquierdo, y empezó con una terapia, ¿sí? Y no la daban de alta porque no avanzaba la situación para que empezara a moverse, cuando menos un poco. Ella dice, me lo dijo el pastor Narciso hoy en la mañana, que el domingo pasado, cuando despertó, sintió que podía mover el brazo y la pierna. Se quedó asombrada, la cara no tenía la boca torcida. Y empezó a moverse, y al siguiente día, el lunes pasado, que llegaron los médicos y los terapistas y la vieron, se quedaron como acostumbran, con la boca abierta, así, asombrados. Y le preguntaron, ¿qué le pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué hizo? Ella dijo, la mano de Dios, a través de las oraciones que mis hermanos en Cristo, mi esposo y mis hijos han estado haciendo por mí, fue contestada esa petición. Y la bajaron de la cama y empezó a caminar, y ya la dieron de alta el martes pasado. Bendito es Dios, bendito es Dios. Amén. Entonces hoy va a dar su testimonio en la congregación del Pacto de Gracia y en Warren, y yo se los doy por ella para que glorifiquemos el nombre de Dios. Dios es un Dios de sanidad, es Jehová Rafa. Pero ¿saben qué? Él lo hace cuando Él quiere, no cuando yo quiero ni cuando usted quiera, pero no por eso debemos dejar de orar por las sanidades de nuestros hermanos en Cristo. Vamos a orar, por favor, y le pido que me acompañe a orar por Violeta Salas de la Vega y por Bertalicia Castillo Gallegos. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias por estar juntos otra vez en el Espíritu, por este conducto, Padre. Señor, te damos gracias por Isabel Escamilla, por su esposo Pascual, por sus 4 hijos, Señor, que han de estar gozándose, y nosotros nos gozamos juntamente con ellos, Señor, por esta misericordia. Señor, basada solamente en tu gracia, es algo que no merecemos, nadie lo merece, Señor. Padre bendito Dios, gracias, muchas gracias, Señor. Queremos pedirte por la sanidad de Violeta Salas de la Vega, Señor, por Bertalicia Castillo Gallegos, Señor, por el esposo de Juana María Flores Coronel, José Nicasio Herrera, Señor, y por todos aquellos de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, que estén pasando por situaciones difíciles, Padre. Por favor, Señor, acuérdate de que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, y que dependemos de ti en todo, por todo y para todo, Señor. Padre, gracias, creyendo también que tu mano bendita, Señor, no se ha cortado para con Flavio Almaguer Nava, allá donde se encuentra, Dios. Para Gloria Salazar también, y aún para la esposa de Flavio, para Lupita, Dios mío, para Marta Alcocer, Señor, y cuántos más, Señor, pudiéramos seguir orando, Padre, para que tu mano bendita no se acorte, Padre, para mi sobrino Carlos León, Señor. Padre bendito Dios, que tengas piedad en el nombre de Jesucristo. Lo que vamos a hablar, Señor, sea lo que tú quieres hablarnos a través de mi voz, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar hoy del tiempo y la... Entonces vemos que se nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, 17, que aprovechemos bien el tiempo, es decir, el tiempo de vida que nos queda, el tiempo de vida que nos queda, ¿sí? Aprovechando ese tiempo para nuestro servicio a Dios, porque hemos sido llamados para ser siervos, primeramente el llamamiento como hijos y luego de ser siervos. No puede uno ser siervo de Dios si no es uno hijo, y hay muchos que se dicen siervos de Dios, pero no son hijos. El servicio a Dios es mercenario, de otra manera. Sí, amados hermanos,
Entonces, aprovechando bien ese tiempo para nuestro servicio a Dios, ahí mismo en la primera epístola del apóstol el apóstol Pedro, si gusta ir conmigo al capítulo 4 de la primera epístola, capítulo 4, versículos 2 y 3. Ahí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, en nuestro yo, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado, ya lo que hicimos el tiempo anterior, el tiempo perdido en nosotros mismos, en nuestros delitos, pecados, en nuestros deseos personales, fue un tiempo perdido. Ofendíamos a Dios, por eso dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Agradábamos a la gente, no a Dios, agradábamos a la gente, ¿sí? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta ese tiempo pasado. Ya pongámosle un hasta aquí. Amén. Entendiendo esto, el tiempo es lo único que no se recupera. Es algo que no se recupera. ¿Sí? Dios ha establecido un límite a nuestra vida. Es el tiempo Kairos. ¿Sí? Y nuestra oportunidad para servirle solo existe en esos límites de ese tiempo que tenemos para servirle. El tiempo tiene miles de años que se inició en Génesis capítulo 1. Se inició el tiempo. Sí, el tiempo no existía, pero ese es el tiempo Cronos, el de los días, de los años, etc. Pero nosotros tenemos un tiempo Kairos, y en ese tiempo Kairos es el límite de nuestra vida. Todo el tiempo que hemos venido a Cristo, debiéramos de no perder el tiempo en otras cosas. Cuando Noé y su familia entraron en el arca y la puerta fue cerrada, Génesis 7, versículo 16, la puerta fue cerrada por Dios. 120 años se predicó, ¿sí? Se predicó que venía juicio de Dios y la gente no quiso entender. 120 años. Ahorita llevamos más de 2000 años predicando que vendrá el juicio de Dios, ¿sí? Para los que no quieren nada con Él. En Lucas, quiero que vaya conmigo a Lucas, por favor, capítulo 13. Lucas capítulo 13. Fíjense bien, hablando del tiempo para nosotros. Lucas capítulo 13, versículos del 25 al 27. Después que el padre de familia habla de Dios, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, así como cerró la puerta ahí en esa arca donde iba Noé con su familia y con los animales, después que se haya levantado, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Fíjese bien que esto es para ustedes, para los que estamos en una congregación. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras congregaciones enseñaste. Enseñaste, pero no obedecieron. Enseñaste, ¿sí? Versículo 27, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Perder el tiempo. La Biblia dice que
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado. Fíjese bien, por favor. Es muy delicada la vida. Y más que nosotros decimos que somos cristianos, que creemos en Cristo, que creemos que Él murió y resucitó por nosotros y resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? Nosotros somos, que nos quede bien claro, ¿sí? Nosotros somos diferentes a los demás. ¿Sí? David, ¿cómo oró? Fíjense, David ahí en el Salmo 39, por favor, si fueran tan amables. Salmo 39, versículos 4 y 5. Fíjense cómo oraba el rey David. Decía, hazme saber, Jehová, mi fin. ¿Se acuerdan que a Pablo y a Pedro se los enseñó? Pablo dijo, ya es tiempo de que yo parte, igualmente Pedro. He acabado mi carrera, dijo Pablo. ¿Sí? Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. ¿Cuál es la predicación? El tiempo y la eternidad. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente en completa vanidad, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ya vivimos antes de ser cristianos la vanidad de la vida, egoístamente. Ahora, no debemos de vivir para nosotros, sino para Cristo. Lo hemos visto ahí en Romanos 14. Si vivimos y lo cantamos, a mí me gusta, se los he dicho, que es un canto de compromiso con Dios. Te has atado, Proverbios 6.2, te has atado con las palabras de tu boca, dices Proverbios 6.2. Ya has quedado preso de los dichos de tus labios. Cuidado. Cuando le cantamos al Señor, ¿le estamos hablando verdad o es emocionalmente? ¿Sí? El Señor no recibe la emoción de los cantos. Él recibe la verdad de tu corazón cuando de tus labios salen pureza de corazón para el Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, lo que tú digas, Señor, ayúdame a cumplirlo, porque mi carne se niega a obedecerte, Señor. Esas son las oraciones que debemos de hacer, Señor. Reconocer que somos malos. Así dice la palabra. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Sí. Amén. Nosotros no tenemos nada bueno que hacer. Ayer le decía a mi esposa que cuando empezamos el camino había un canto que decía, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios, y es una gran verdad. Es una gran verdad. Bendito sea Dios. Sí, entonces vemos cómo se expresa el rey David, ¿no? Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. O sea, ¿cuál es el límite? Tenemos un límite. No estamos hablando del tiempo cronos. Estamos hablando de nuestro tiempo kairos. ¿Cuándo es cuando vamos a partir? ¿Qué cosa le vamos a presentar al Señor de nuestro servicio? Porque vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Sí? No para perdición, no para condenación, sino para premiación de que hicimos las cosas para que Él fuera glorificado y santificado a través de nuestra existencia. Hemos sido llamados para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Bendito es Dios. Amén. ¿Sí? Vayamos a Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4. Aquí nos encontramos al Señor Jesucristo después de haberle predicado el Evangelio a aquella samaritana. Cuando Él dijo, es necesario que yo pase por Samaria, para nosotros debe de ser necesario pasar por las casas de nuestra familia inconversa, pasar por las casas de nuestros vecinos,
¿sí? Pasar por las casas de nuestras amistades que no tienen a Cristo en su corazón. Esa es una necesidad de Dios puesta a nosotros sus hijos. Puesta a nosotros sus hijos. El querer y el hacer de Dios a través de nosotros se tiene que llevar a cabo de buena voluntad. Juan capítulo 4, versículos 31 al 35, por favor, dice así la palabra. Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, que es maestro, Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Acuérdense que estaban siendo discipulados. Pero Dios nos dice cómo era la conducta y cómo fue después la conducta de ellos. Cuando Él resucitó, sopló el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ahí en Juan capítulo 20. Sopló el Espíritu Santo y dijo: como me envió el Padre, así yo los envío. Y así es con nosotros. Cuando venimos a Cristo, pasamos un tiempo de preparación en la congregación. Es un discipulado. El Hijo de Dios nacido de nuevo requiere y anhela ser discipulado, porque la iglesia que va a reinar con Cristo, les vuelvo a repetir y recordar, es una iglesia de discípulos. Si nosotros los pastores fuéramos como antes, no habría necesidad de que la congregación fuera a otros lados a tomar un discipulado, sino allí en la congregación el pastor maestro, porque el pastor debe de ser maestro, ¿sí? Es donde se enseña la palabra. Nada más el problema, y eso no es un problema del pastor, la gente que tiene comezón de oír y está escuchando por todos lados infinidad de voces que se parecen y luego traen un conflicto, un enredo del evangelio y se empiezan a cuestionar muchas cosas. Si donde estás reuniéndote la palabra no te es útil, huye por favor por tu alma, por tu vida. Se los he dicho varias veces. Para mí es una sana y santa preocupación que los que se reúnen con nosotros no estén aprendiendo cómo vivir el cielo aquí en la tierra. En obediencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Somos la luz del mundo, en un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros, que Él es la luz. Amén. Y es lo que está hablando aquí el Señor. ¿Le habrá traído alguien de comer?, dicen los discípulos. Versículo 34, Jesús les dijo: mi comida, escuche, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo fue el gran discípulo de Dios. El gran discípulo de Dios. Versículo 3, ¿por qué? Porque Él no hacía nada. Él dijo: yo no hago nada más que lo que veo que mi Padre hace, es lo que yo hago. Incluso cuando eligió a sus discípulos, Él estuvo una noche hablando con el Padre y el Padre le dijo quiénes iban a ser sus discípulos. En Juan capítulo 17 dice: de los que me diste ninguno se perdió. ¿Sí? Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Usted y yo fuimos traídos a Jesús porque el Padre le plació, con un propósito. ¿Sí? Repito el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amada iglesia, tú tienes una obra que Dios te encargó. Fuimos salvos por gracia, y luego Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una obra es ir y hacer discípulos. Esa es una obra que preparó el Señor para usted y para mí. Y bautizarse es otra obra que el Señor preparó. Bendito es Dios, ¿sí? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Luego les dice versículo 35, les hace una
pregunta, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, o sea, de cegar la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, y se lo está diciendo usted a mí, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Con esto que ha estado aconteciendo, la gente necesita urgentemente no ser sanada primero, sino ser salvada. Y nosotros tenemos esa salvación. ¿Sí? Levántate, mira. ¿Cuánta necesidad hay de Cristo en este tiempo? 100 días que hemos estado en casa, preparándonos el Señor, porque si perdiste el tiempo estos 100 días, qué triste. Preparándonos en casa, escudriñando la palabra. ¿Sí? Ay, Dios. Bendito. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay mucha gente con este asunto de la pandemia que ya está preparada para que vayan los voceros del Señor, llenos de palabra de vida, a sembrar. No a cambiar, porque nosotros no podemos cambiar a nadie, ni nosotros mismos, a sembrar la palabra de vida, nos escuchen o no nos quieran escuchar. Bendito es Dios. La preocupación de los discípulos en ese momento era la alimentación física, y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, amados míos. Decimos que creemos en Dios, pero no le creemos. ¿Sí? ¿Qué cosa dijo el Señor en Mateo 6:33? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesites yo te las voy a dar, como Él quiera, como Él quiera. Cuando Elías vino una escasez de agua brutal, que no crecía, no habían ni qué comer, y Elías, el Señor dijo que se fuera a una cueva, y ahí le mandaba a unas aves para que le dieran el alimento. Imagínate vivir ese evangelio poderoso. ¿Sí? Imagínate, no estoy hablando de que seas un holgazán, no, pero mucha gente de nosotros les fue prohibido salir incluso a sus trabajos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos pánico de nada, debemos de tener un temor reverente a no creerle a Dios. Bendito sea Dios. Entonces la preocupación de los discípulos en ese momento era la alimentación física. La preocupación de nuestro Señor era impartir el alimento espiritual y hacer la voluntad de Dios. Gálatas 6, por favor. Gálatas capítulo 6, versículos 8 y 9. ¿Cómo se llama? Se llama la enseñanza, el tema, el tiempo y la eternidad. ¿Sí? Gálatas capítulo 6, versículos 8 y 9 dice, porque el que siembra para su carne, estar descansando de más y te la pasas viendo películas y películas como cristiano, y no estás escuchando ni buscando al Señor. ¿Qué dijo el Señor? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Lo habremos buscado en estos días, con todo nuestro corazón, hasta encontrarlo. Así como aquel hombre llamado mentiroso, tramposo, ¿cómo era su nombre? ¿Sí? ¿Hijo de quién? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llamó, Vicky? Jacob. Mentiroso. Así como él, cuando se quedó en ese vado a solas, llegó el Señor y empezó a luchar con él. Y llegó un momento en que el Señor le dijo, ya va a amanecer, ya me voy. ¿Qué cosa le dijo al hombre? No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y le tocó el Señor el muslo, la cadera. Y de esa
de ese encuentro poderoso, ¿sí? Dice la Biblia a través del profeta que Job venció a Dios. A Dios lo puedes vencer con tu amor y con la necesidad de que Él esté contigo. Lo vences porque Él sabe, Él siente que tú tienes una enorme necesidad de que Él esté contigo día tras día, día tras día, día tras día, hasta que Él te lleve allá con Él. Salió cojo, salió con la marca de Dios, y tú y yo tenemos que tener esa marca de Dios en nuestra vida. De estar con Él como Moisés, que se la pasó 40 días y 40 noches, y cuando bajó de allá de ese monte, su cara brillaba de luz. Así debemos de estar aquellos que estamos metidos con Dios día tras día, no metidos en la televisión, sino metidos allí en tu recámara, donde tú estés, Señor, heme aquí. Y no hablar mucho, sino decirle lo que brota de tu corazón con palabras lentas, pero verdaderas. Entonces, saldrás de ahí con más luz para tu propia vida, y seremos esa luz del mundo. Amén. Y eso lo quiere hacer el Señor en nosotros, ¿sí? No se engañe, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cosechar vida eterna. Cuando sembramos para el Espíritu, cosechamos vida eterna. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos si no desmayamos. Y no estoy hablando de las cosas financieras, que para eso también aquí aparece eso, sino de hacer el bien. Y qué mejor bien que llevarle la salvación a las personas. A veces podemos estarle dando ofrendas y dinero a algunas personas, pero si no le das el Evangelio, los estás llevando a que dependan de la iglesia y no del Señor de la iglesia. ¿Sí? Cuidado, por favor. ¿Sí? El tiempo es corto comparado con la eternidad. El tiempo es corto comparado con la eternidad. ¿Sí? El tiempo para nosotros debe de ser muy valioso. El tiempo kairos, Colosenses 4, versículo 5, por favor. Dice Colosenses 4, versículo 5, andad sabiamente, ¿sí? Para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿sí? Redimiendo bien el tiempo. Los industriales tienen una agenda y saben qué hacer cada día, no andan dando golpes al aire. Pablo era lo que hacía. A Pablo no le gustaba andar golpes al aire, preparaba lo que tenía que hacer, dirigido por el Señor. Usted tiene que tener una agenda diaria de lo que tiene que hacer. No he escuchado que dice, es que no sé qué hacer. ¿Por qué no sabes qué hacer? ¿Estás confundido o confundida? Es que no sé qué hacer. No estás debajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo y su palabra. Él nos dirá qué hacer. Él nos dirá a dónde ir. Y Él nos dirá qué predicar. Estamos debajo de la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Bendito Dios. Redimiendo bien el tiempo, o sea, rescatar el tiempo perdido, aprovechando la oportunidad que Dios nos ha dado, estableciendo objetivos claros, no confusos, no oscuros, estableciendo objetivos claros para nuestro servicio a Dios. Allá en Guare nos están esperando, ese Narciso
Desde diciembre querían que estuviéramos por allá. En este principio de año me decía Víctor Cárdenas, el Cuautla, hermano, queremos que venga, la iglesia quiere que venga. Pues sí, pero no se ha podido, ¿sí? No se ha podido. Estableciendo bien los tiempos de Dios. Mi deseo es el tiempo que me quede ser de utilidad para mi Rey, para mi Dios. Así como antes de conocer a Cristo, yo creo que Satanás se me quedaba mirando a donde andaba yo dentro de todo el lodazal. Y yo creo que él decía, miren a mi siervo Jorge, miren cómo me adora con los vicios. Y ahí iba yo de madrugada a hacer porquería y media. Ahora, baste ya el tiempo pasado. Yo no sé cuál fue tu vida, cuánto tiempo perdiste en el lodo de la vida. Es que no estuve en el lodo, por favor. ¿Sí? Bendito es Dios. Unos más para vergüenza mía y otros menos, pero todos hemos transitado por ese lodo. Bendito sea Dios. ¿Sí? Entonces, estableciendo objetivos claros, 100 días aquí adentro, yo creo que Dios, si estuviste con Dios, Él te está estableciendo un objetivo muy claro. Redimir el tiempo quiere el Señor. Aleluya. ¿Sí? ¿Verdad? Ser muy disciplinados en el uso de nuestro tiempo. ¿Por qué? Segundo libro de Samuel, mira. Segundo libro de Samuel está después del primero. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 14, amada iglesia. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 14, dice de la siguiente manera: porque de cierto morimos, cierto, porque de cierto morimos, escuche bien, y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger. Amén. Esa es la primera parte, ¿sí? Somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger. El tiempo pasado fue como aguas derramadas que no vas a poder recuperar ese tiempo perdido. Si es que perdiste todos estos 100 días en otras situaciones que no parecen mal, pero que no nos ayudan para el servicio a nuestro Dios. Si es que estuviste perdiendo ese tiempo, pidamos perdón a Dios y ponte a estudiar la palabra, buscar de Dios, hacer tu altar familiar, etcétera, para que cuando termine de alguna manera esto, salgamos con esa amplitud que nos va a abrir Dios, porque no tarda en venir el Señor por su iglesia. Sí, que salgamos con ese fuego que consume, con esa luz en nuestro rostro, con esa alegría que vamos a servirle a nuestro Señor voluntariamente, no a fuerza. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger. ¿Sí? Miremos esto, si quiere tomar nota. El día tiene 24 horas, dijo, qué sabio soy, ¿verdad? El día tiene 24 horas, ocupamos parte de esas 24 horas de esta manera: 8 horas para descansar, 8 horas para descansar. Ocupamos tiempo para preparar la comida, comerla. Lo demás lo dedicamos también 8 horas a nuestro trabajo, ¿sí? Un creyente debe de trabajar para mantenerse a sí mismo y mantener a su familia. Si quiere tomar nota, primera de Tesalonicenses 3, del 8 al 12, dice que el que no trabaje, que no coma. Y en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, nos habla algo muy tremendo, que el que no provee para los suyos, y habla de provisión espiritual y financiera, provisión espiritual, provisión de amor y provisión física, porque podemos proveer la comida pero sin hacerlo con amor, y todas las cosas que hacemos tenemos que hacerlas con el amor del Señor, porque lo hacemos para Dios, no para los hombres.
provisión espiritual. Primera de Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa, negó la fe y es peor que un incrédulo. Qué tremendo es esto para nosotros, que podemos llegar a ser peores que los incrédulos, ¿sí? Pero sin excepción todos, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, el tiempo que usamos para desayunar, comer y cenar, pero todos sin excepción tenemos un tiempo libre. Tenemos un tiempo libre. El uso que el creyente da a ese tiempo, es la mejor prueba de su carácter cristiano. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Sí? A los perezosos Dios los manda a la escuela. Sí, pero a la escuela de las hormigas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que haya personas dentro de nosotros! Porque la Biblia nadie la entiende si no ha nacido de nuevo, ¿sí? ¡Qué tremendo que Dios nos diga a nosotros! ¿Sí? Proverbios 6, versículos del 6 al 9, fíjense lo que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezosos, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¡Qué tremendo! ¿Sí? Perezosos. Ve a la hormiga tú la ves trabajando las 3 estaciones primeras del año, primavera, verano y otoño, y en el invierno no la ves trabajando. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo guardó para el invierno. Esto ha traslapado a nosotros, a tu edad ya trabajaste en el tiempo de trabajo necesario para ir guardando, ¿sí? Para tu vejez. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Si somos perezosos, amados míos, miren, ahí en Proverbios 19:15, por favor. Dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Alguien dijo que es mejor cargar el lápiz que andar con un pico y una pala, ¿verdad? Es más pesado cargar un pico y una pala que tener un lápiz, o sea, ir a la escuela, prepararse. Y no estoy en contra de los albañiles, ¿no? Por situaciones que ignoramos, muchos no pudieron ir a la escuela o no tuvieron capacidad pero sí entender esto, ¿sí? Bendito sea Dios, amén. Entonces, si somos perezosos, Dios nunca nos tomará para su servicio, nunca. Mire, ¿cómo es el servicio? Hebreos 6. Si somos perezosos para estudiar la Biblia también, pues ¿qué cosa vamos a predicar? ¿Qué vamos a decir? Hebreos 6, versículos del 10 al 12, fíjense bien lo que dice Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjense bien, mostrar nuestro amor hacia su nombre. ¿Y cómo lo mostramos? Versículo del siguiente renglón: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Usted le sirve a los santos? ¿Sí? ¿O a usted le gusta que le sirvan nada más? ¿Qué es servirle a los santos? Hay muchas formas de servirle a los hermanos en Cristo Jesús, ¿sí? Versículo 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, no nada más de una vez. Es la vida de Jesús a través de nosotros sirviendo. ¿Qué cosa dijo el Señor? No vine para ser servido, sino vine para servir.
Vine para servirse. ¿Cómo se nos ha olvidado todo esto? De veras. Pero deseamos que cada uno es personal de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, si no le servimos a Dios, nos volvemos perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los servidores que están pendientes de qué manera van a servir, no esperan a que les sirvan, no esperan con las manos así para dar, sino trabajan para poder dar, porque es más bienaventurada cosa dar que recibir. Puesto que Dios nos dio un cuerpo y alma, ¿sí? Nos dio cuerpo y alma, estamos hablando del tiempo libre, ¿sí? Entendemos que tenemos necesidades físicas. Primera de Timoteo 4, versículo 8, hablando del tiempo libre. Dice 1 Timoteo 4, 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero es provechoso. ¿Sí? Hay que hacer ejercicio, pero evitar el extremo de mucho o nada de ejercicio, teniendo cuidado de algo, del ambiente en donde lo practicamos. Hay unos ambientes donde hay alcohol, cervezas y gritos y todo eso. Cuidado. El ejercicio para poco es provechoso, pero es bueno, ¿sí? Hay actualmente, hace como 3 décadas que empezó algo así similar al Dios del cuerpo, la idolatría. La tría es una palabra latina que significa adorar. Gente que adora el cuerpo. ¿Sí? Cuerpolatría. ¿Sí? Se ven en el espejo y se ponen así y asado, y ahora hasta las mujeres, ¿sí? ¿Verdad? Dios, qué tremendo. Es que soy como Sansón, me han dicho, por favor. Sansón no era un hombre musculoso, era un hombre común y corriente. Si no, nunca hubiera estado esperando la peluquera, Dalila. Nunca hubiera estado esperando saber de dónde vendría su fuerza. Sería muy notorio. Muy notorio. Sansón era un hombre común y corriente, pero andaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver el deporte en dónde lo practicamos. Amén. ¿Con quién? ¿En dónde estamos? También tenemos una alma o mente. Alma o mente. Nuestra mente es el alma. ¿Sí? Por lo cual tenemos que ejercitarla y educarla. Si no ejercitamos la mente, se llena de muchas mugres. Es como alguien que dijo que no dejemos que los pájaros aniden en nuestra mente, en nuestra cabeza, porque la dejan sucia, hablando de los pensamientos, de esos pensamientos que nos vienen, que nos dejan mucha mugre en la mente, en el alma. Cuidado. Pero dice el Señor que tenemos que ejercitar y educar esa mente. ¿Cómo la tenemos que educar? Primera de Timoteo 4, versículo 13, ahí inmediatamente, ahí dice el Señor a través de Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué tenemos que estar ocupados? Estudiando la palabra, ¿sí? Exhortando con la palabra y enseñando la palabra. Bendito sea Dios. Amén. ¿Sí? Necesario es esto, asegurarnos que lo que leemos es algo provechoso. Es algo provechoso, ¿sí? Aún en programas evangélicos que pasan ahí en la televisión, no deben de tomar el lugar de un estudio profundo de las Escrituras. A veces queremos enterarnos de muchas cosas y no nos enteramos de lo que Dios nos quiere dar todos los días, alimentar nuestro espíritu. ¿Sí? Bendito sea Dios.
Entonces necesitamos hacer un profundo estudio de las Escrituras, un estudio personal y privado de las Escrituras. Mire, ¿qué nos advierte Proverbios 19, versículo 27? Cuando estamos oyendo muchas voces, nos vamos a ir por otro lado. Es una línea muy finita donde Satanás enseña y enseña muy bien el 90% de la verdad y nos da un 10% de veneno. Con eso es más que suficiente para que uno llegue a la apostasía, a dudar y empezar a cuestionar la palabra de Dios. Proverbios 19 les dije, versículo 17, no, perdón, 27. Proverbios 19, versículo 27, dice el Señor: para, detente, para, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Les andamos buscando enseñanzas, amada iglesia. Si lo que damos aquí y lo que tú estudias no sirve, caray, qué triste para mí, ¿no? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Entonces, tenemos que ver lo que pasó con Jeremías, fíjense. ¿Qué pasó con Jeremías, que fue usado muy fuertemente por el Señor? Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová. ¿Por qué? Porque comes la palabra, te deleitas con la palabra y Dios te está viendo en tu corazón si te gozas con la enseñanza, el descubrimiento que Dios nos dio de conocer sus pensamientos a través de la Biblia. La Biblia tiene todos los pensamientos de Dios en el aspecto de lo que Él nos quiere revelar. Y cuando este hombre, Jeremías, se gozaba con su palabra, o sea, la palabra era alegría de su corazón, vamos a tener una lucha espiritual, indudablemente. Sí, sí. Versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, la palabra convierte, no los cantos. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, lo precioso del hombre nuevo, al contrario del hombre viejo que es vil, si entresacares lo precioso de lo vil, si decidieres fluir en mí, no en la carne, ¿sí? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Versículo 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti cuando te deleitas con la palabra. Aún aquellos que se dicen cristianos van a pelear contra ti, te van a tratar de hacer envolverte en sus cosas que dicen, porque hablan mucho, ¿sí? ¿Sí? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes, de la mano de los fuertes. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Y Jeremías fue librado, no fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Fue librado de la mano de los malos. ¿Por qué? Porque se deleitaba en la palabra de Dios. Hablaba a ese pueblo rebelde la palabra de Dios. Lo maltrataron mucho, sí, lo maltrataron mucho, pero Dios le dio la consistencia para que siguiera hacia adelante. Muchas personas, esta es la vida cristiana evangélica, hermanos, no es otra manera, ¿sí?
muchas personas dentro de la iglesia de Cristo tienen sus distracciones o pasatiempos que en sí no son malos, pasatiempos, ¿sí? Pero cuando producen fanatismo, aguas, cuidado, o una obsesión, ya están peligrando, ya están peligrando. ¿No ha visto esa gente que le encanta el fútbol, soccer? Que cuando va a jugar su equipo, yo veía ya por el Estadio Azteca, que aún desde la noche se iban ahí a dormir para comprar sus boletos. Imagínense nada más que hubiera una congregación donde te alimente el Señor fuertemente y que desde la noche estuvieras ahí para cuando fuera el primer servicio de oración, ahí estuvieras, ¿no? Con Charles Spurgeon habían 6 servicios, creo, al día, en aquel tiempo de él hace 200 años. Y cuando le preguntaron, hermano, ¿cómo es posible todo esto? Porque aún, se los he dicho, mucha gente de Inglaterra iba hasta ahí, hasta donde estaba en Londres, ¿sí? La congregación donde él estaba de pastor, para escucharlo. Escuchaba más a Charles Spurgeon que al primer ministro de Inglaterra. Y cuando le preguntaron por qué llega tanta gente a escucharlo, ¿se acuerdan que se los dije? Él los llevó al sótano, ahí estuvimos nosotros, ¿sí? Pero no en aquel tiempo. Nos llevó al sótano y abrió la puerta y ahí había más de 50 personas de rodillas llorándole a Dios. Señor, que los que asistan al servicio no salgan como vinieron, Señor. Que reciban la palabra, Señor. Que los alimentes, Señor, para que puedan vivir una vida que te glorifique, Señor. Ahora invitamos a la gente a un convivio y todos van, pero nos invitamos a un grupo de oración, no tienen tiempo. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Sí, amén. Bendito sea Dios. Efesios 4:1, ¿qué nos dice? Ya estoy por terminar. Efesios 4:1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, el Espíritu Santo utilizando a Pablo para hacernos un ruego, ¿sí? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué cosa es lo que anunciamos con nuestra conducta en la casa y fuera de la casa? Andamos con esa dignidad que se nos fue dada en Cristo Jesús, ¿sí? Hay unos que dicen que somos indignos, claro que sí. En el momento que tú te sientas digno de haber recibido la salvación, nunca has sido salvo. Fuimos indignos. Lo que nos dio el Señor fue algo que a Él le plació. Esa es la gracia, un favor que nadie merece. Él nos dignificó en Cristo Jesús. Amén. Oímos que no se nos olvide, dice el Señor, la dignidad del santo llamamiento que se nos fue dado. ¿Cuál fue el santo llamamiento? Ahí mismo está, Efesios 2:19, escúchelo. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Es la dignidad que tenemos cada uno de los hijos y cada una de las hijas de Dios. Amén. Y por tal motivo, ¿a quién debemos de parecernos usted y yo? Efesios 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué tremendo es esto para mí. Que el Señor me dice que yo tengo que imitarlo como hijo. No imitar a ningún artista vistiéndome como un artista o peinándome, bueno, ya no puedo, ¿verdad? Imitar a mi Dios. Imitar. Bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja.
Tener una relación de intimidad con el Señor. ¿Qué más quiero? Aleluya. Bendito Dios. Conclusión. Nuestro tiempo libre, entre comillas, nuestro, debemos de utilizarlo buscando nuestro crecimiento espiritual. Tengo que trabajar, tengo que dormir, pero ¿qué hago con mi tiempo libre? Entre comillas. Mi tiempo libre, ¿sí? Debemos de utilizarlo buscando nuestro crecimiento espiritual, teniendo un estudio sistemático de la palabra de Dios. No agarrar la Biblia y abrirla, y ya leí 2 versículos, un capítulo y la cierro, y al otro día leo, no, sistemático. Les he dicho que la Biblia se capitulizó hace poco más de 500 años para hacer una concordancia, ¿sí? Pero la Biblia hay que leerla con atención, escudriñarla, ver con calma lo que estás estudiando, ¿sí? Necesitamos también congregarnos ahora que no podemos congregarnos como iglesia, pero sí puedo congregarme con mi esposa y mis hijos en la casa, si es que están viviendo ahí, y congregarme con el Señor, congregarme con Él. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, 1 Corintios 1, versículo 9. Congregarnos con Él, ¿sí? Amén. Necesitamos congregarnos también cuando nos reunamos, participar en los servicios de la iglesia. Participar en los servicios de la iglesia. La iglesia no tiene por qué estar sentada. El único que tiene derecho a estar sentado es aquel que está sentado en su trono. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él acabó su obra. He acabado la obra que tú me diste, dijo el Señor Jesucristo en su oración de Juan capítulo 17. He acabado la obra que tú me diste. El apóstol Pablo dijo casi lo mismo, ¿sí? He peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera. Y ojalá que usted y yo podamos tener ese momento tan importante de decir, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, ¿sí? Ahí empieza la buena obra. Si no te has casado, una buena hija, un buen hijo, porque ahí envía el Señor un mandamiento, que tus días sean largos, ¿sí? Una buena obra, eres jefe, eres dueño de una empresa, la buena obra es tratar a tus empleados como Dios quiere que los trates. Eres un empleado de una persona cristiana, tienes que servirle como si le sirvieras a Dios, no al ojo. Esas son las obras que Dios ha preparado. Vas a tu empresa, no trabajas para la empresa, trabajas para Dios, y Dios se va a encargar de que tú seas levantado, porque hay niveles ahí donde hay gente que quiere Dios salvar. Esa es la obra, el trabajo de nosotros. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, necesitamos congregarnos, participar en los servicios en la iglesia, reunirnos con otros cristianos para orar y estudiar la Biblia. Mateo 18, 19, mire, Mateo capítulo 18, rápidamente, Mateo capítulo 18, versículo 19. Fíjese lo que dice. Otra vez os digo que si reunirnos para orar, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Amada iglesia, oremos a las 9:30 de la noche, es la cita. Unamos nuestra oración, pidámosle a Dios, Señor, termina con esta mortandad. Por amor de tu nombre, Señor. Por favor, extiende tu mano hacia las familias de los enfermos, porque es angustioso lo que han de estar pasando. Señor, ten piedad de los médicos, de las doctoras, de los enfermeros, de los que trabajan en hospitales, de los que recogen la basura en los hospitales, Señor, porque sus familias también están en la angustia. Aunque no están enfermos, algunos de ellos, su familia se angustia. ¿Por qué? Porque han muerto muchos doctores, enfermeras, etcétera. Tenemos eso, amados hermanos. Orar, aquí lo dice el Señor.
¿sí? No nada más orar para nosotros, no, qué bueno que oramos por nosotros, pero afuera hay mucha necesidad de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. Amén. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Versículos del 23 al 25, Hebreos capítulo 10, dice: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No sé si lo hagas con los hermanos y hermanas de la iglesia. Hay que hacerlo, estimularnos. Hay veces que hay hermanos o hermanas que se sienten muy mal en su ánimo. Hay que estimularlos a buscar del Señor, ¿sí? Amados hermanos, y evitar, hay que huir de las compañías y pláticas que nos pueden llevar a contaminar y manchemos nuestro testimonio. Satanás quiere que usted y yo manchemos nuestro testimonio, ¿sí? Tremendo es eso. Primera de Corintios 15:33. Esto se lo sabe usted de memoria porque lo he repetido muchas veces en la iglesia, ¿sí? En la congregación. Primera de Corintios 15, versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo dice Dios. Podrás tener buenas costumbres, pero las malas conversaciones, tarde que temprano, van a corromper las buenas costumbres, ¿sí? Si Dios lo dice, hay que creer. Gracias por tu atención, deseando que te haya sido útil esta enseñanza sobre el tiempo y la eternidad. Tenemos un tiempo que se está acabando, ¿sí? Al menos no sé yo cuánto tiempo se voy a participar en el arrebatamiento, pero si Dios me da vida en un mes más, aproximadamente 20 días, voy a cumplir 77 años de edad, ¿sí? Si Dios quiere. Y me dicen cómo se siente, pues hay veces que me siento y no me puedo parar, pero le pido ayuda. Para que Dios les bendiga mucho. Va a pasar mi esposa a darle unos anuncios, por favor, escúchenos. Hola hermanos amados, buenas tardes. Quiero comentarles, hermanos, con mucho cariño, que la finalidad del WhatsApp es para felicitarnos el día de nuestro cumpleaños y todo eso, ¿no? Sí, claro, pero esa no fue la primordial necesidad, sino de estarnos avisando. A veces necesitamos pedir oración por alguien, o avisarnos hay alguna situación en algún lugar y casos urgentes, y estar en comunicación, estarnos avisando. Inclusive es muy importante, como te decía el pastor, mandarnos un mensaje de aliento, ¿verdad? A lo mejor en el WhatsApp personal, que Dios ponga en nuestro corazón a quien mandarle un mensajito, ¿verdad? Una bendición, una palabra de aliento es muy importante. Y pues para eso realmente se hizo el WhatsApp, y pues sí, también pues felicitarnos, ¿verdad? Que bueno, por los cumpleaños es bueno. Pero hermanos, principalmente, por favor, quiero que pongan mucha atención cuando se mandan los mensajes por WhatsApp, sobre todo en este tiempo que estamos incomunicados, ¿verdad? De esta manera, para que ustedes vayan viendo el tiempo, ¿verdad? Los servicios, cómo se van a llevar a cabo, sí, que estén alertas, porque luego no saben, o no entendieron, o no lo vieron, se les pasó. Entonces, por favor, les pido que estén muy atentos a este tiempo, ¿sí?
Si Dios lo permite, hermanos, ya el viernes, este viernes que viene, primeramente Dios, ya va a estar el grupo de la alabanza en el local y el pastor dando la predicación, ¿sí? El viernes. Solamente el grupo de la alabanza, ¿sí? Los músicos y el pastor que va a estar dando la predicación este viernes que viene, ¿sí? Y el domingo, si no hay cambios del gobierno, porque también es muy importante, por eso les digo, hermanos, que estén muy pendientes, ¿sí? Del WhatsApp, de los anuncios, de los avisos, de lo que realmente interesa. El domingo, primeramente Dios, sería el primer servicio en la congregación, pero Jorge y Mayela les van a avisar por el WhatsApp el nombre de las personas que van a estar, ¿sí? Se va a hacer solamente un servicio el domingo y va a ser un grupo solamente de personas, ¿sí? Tal vez van a ser 60 a 50 a 60 más o menos. Se va a dar la lista y esas personas, primeramente Dios, con la ayuda del Señor, que estén presentes el primer domingo al servicio. Y la otra parte, como se va a estar proyectando por el celular, por el internet, la otra parte, hermanos, ustedes van a poderla ver por internet. Y luego el siguiente domingo, los que se quedaron en casa viendo por internet la predicación, esas personas van a ir a la congregación y las que estuvieron primero van a quedarse en su casa viendo por internet. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que si hay alguna duda, no duden en llamar, no duden en enviar un mensaje. Háganlo, por favor, con toda la confianza para que les podamos explicar o hacernos entender mejor. ¿Sí, hermanos? Quiero avisarles también, hablando de redimir el tiempo, y que es muy importante que estemos estudiando la Biblia. ¿Sí? Vamos a partir del próximo miércoles, primeramente Dios, y Dios nos da la vida, voy a enviar por el WhatsApp la clase dominical número 40, que es donde nos quedamos. Si se acuerdan, estábamos viendo ética cristiana. Y ya por las razones que ustedes ya saben, ya se suspendieron los servicios, ya no se dieron las clases y nos quedamos en la clase 40. Entonces, por medio del WhatsApp, el miércoles, cada miércoles, mientras estamos de esta manera, cada miércoles voy a mandarles la clase de ética cristiana para que ustedes la puedan imprimir y la puedan estudiar. Y si hay alguna pregunta, hay alguna duda que tengan respecto a la clase, con toda confianza, ¿sí? Estamos para servirles. Ahí está el WhatsApp de mi esposo, está el de Carla, el de Jorge, el mío, ¿sí? Con toda confianza pregunten si tienen una duda o algún comentario, lo que sea, hermanos. Por favor, no se detengan, estamos para servirles. Nuevamente se los digo de corazón, ¿sí? Que Dios me los bendiga mucho y pues ya quiero verlos. Espero que también ustedes me quieran ver. Que Dios los bendiga, hermanos. Los amo mucho y les mando muchos besos.